Buenas, ¿cómo les va? Bueno, ahí estamos. ¿Cómo les va? Creo que me está tomando ya. Estoy acá en la cocina de mi casa, un poco desordenado al fondo, le pido disculpas en ese sentido. También comentarles, primero consultarles si se escucha, que quisiera que me dejen un mensaje en- acá en el chat de YouTube para ver si se escucha bien. Luego comentarles que estoy solo con la clase se va a dar, obviamente. Estoy solo acá con mi hija. En cualquier momento me va a pedir la leche, la comida o algo por el estilo. Eh, Tal vez corte unos minutos y vuelva. Así que bueno, estamos, siéntanse en casa. Les serví un café, llegado el caso. Eh, pero bueno, se escucha, ¿no? Se escucha bien, perfecto, muy bien. Vamos a quitar esta cara, ya me presenté. Vamos a ocultar. Este no. Este, ahí está. Bueno, vamos a seguir un poco con el desarrollo de la organización estatal, que es un poco lo que comenzamos con la clase pasada. Empezamos a definir el Estado de alguna manera con los textos de Medina y los de Badía, que es una traducción de Pereira. Particularmente el de Medina, habíamos hecho una historización del concepto de Estado y también habíamos hablado acerca de el poder coercitivo del Estado, cómo se conformaba, de qué manera se conformaba, ¿no? Habíamos hablado de en Badía también de algunos conceptos como naturalismo, como en una especie de pacto social, una idea de pacto social, eh, la sociedad le otorgaba el poder, ese libre albedrío, ¿no? Esa posibilidad de hacer lo que querían, de tener libertad de realizar cualquier acción, le otorgaba esa libertad al Estado en un contrato social para que ese Estado pudiera admitir y administrar justicia, ¿no? Esa es la idea del contrato social, ¿no? Una idea histórica habíamos comentado y que está fundada en el hecho de lo que se denomina el naturalismo o el derecho natural a la vida, en donde, por ejemplo, autores como Hobbes desarrollaban la idea del hombre lobo del hombre en su texto El Leviatán y expresaban la idea de que el Estado debía ser como una especie de espada, ¿no? Que atravesara a la sociedad civil de alguna manera y condicionara su rumbo y dictara sus leyes, porque si no, el hombre libre se iba entre sí, se iba a destruir a sí mismo, ¿no? Muy bien. Esto eh, nos lleva a pensar en muchísimas cosas sobre la conformación del Estado, ideas del Estado filosóficas, ideas del Estado desde el punto de vista político, ideas del Estado desde el punto de vista histórico, económico, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos concepciones desde la filosofía, caso Hegel, que interpreta al Estado como la posibilidad máxima del ser humano de vivir organizadamente, de solucionar todas sus contradicciones dentro de una sociedad organizada, dentro de un Estado. Las ideas de Rousseau, en, previo a la Revolución Francesa, en donde expresaba un Estado democrático, ¿sí? Se expresaba la idea de un Estado democrático con la división de poderes. Eh, Tenemos las ideas marxistas desde el punto de vista económico tenemos dos grandes exponentes, por un lado Marx, por otro lado Keynes, por un lado Marx, Engels o Marx, desarrollando una teoría del Estado en el cual el Estado es la expresión de las clases dominantes y la implementación de un sistema económico capitalista dependía de un Estado capitalista, un Estado que ayudara, colaborara con la conformación de ese Estado. Keynes, en cambio, desde un punto de vista de una teoría
muy económica, entiende el Estado como un Estado interventor en la economía, tratando de eh, regular de diferentes actividades como el consumo, la inversión, el ahorro, para solucionar un gran problema de la década del 30 que fue el desempleo, ¿no? Y ahí aparece lo que se denominó el Estado de bienestar, el Estado paternalista, ¿no? Bien, hay diferentes concepciones de depende de dónde se la mire, ¿no? La concepción de Weber, particularmente del Estado, también es parte de una idea de un Estado. Primero es una descripción de tipo sociológica, ¿no? Weber es sociólogo y obviamente también se convierte en politicólogo, se convierte en economista porque toca temas de economía y de política, pero básicamente se podría entender acá uno de sus compañeros está consultando está preguntando si comenzó ya, le voy a contestar. Decía entonces, desde un punto de vista sociológico, es que lo trata Weber. Ahora vamos a charlar qué es el Estado para Weber. Primero vamos a decir que Weber fue un pensador, un politicólogo, un sociólogo, que desarrolló en su madurez su máxima capacidad literaria en términos de producción científica, y sobre todo el texto que estamos abordando el texto que estamos abordando, Política y Estado, fue escrito en 1925, si no me equivoco, pero fue en la década del 20, ¿no? Coincide también el desarrollo de su idea de Estado y de burocracia, creo que algo de eso vimos, del sistema burocrático. Coincide también con lo que se denominó el periodo de la administración clásica de las organizaciones, de lo que se denominó la administración clásica, desarrollada por Taylor y Fayol fundamentalmente. Lo vamos a ver en la unidad 3 cuando vemos las escuelas. Y también se puede decir que en algún sentido el sistema burocrático como herramienta de gestión, herramienta administrativa, también entra dentro de la observación de la mirada clásica o de lo que se denomina también la mirada mecanicista. Bien, pero todavía no quisiera entrar en ese detalle en particular. Decía pues entonces que este es el periodo en el cual nos habla Weber. También comentarles que el texto de Olsen, quizá ese sea el momento de redescubrir la burocracia. Es un texto más amigable que el texto de Weber, sin lugar a dudas, también del de Morgan, en donde explican con tal vez una lectura más amigable, si se quiere, como dije recién, que lo hace Weber, aunque tampoco Weber es difícil de leer, sino que a veces un poquito atravesado, ¿no? Los que accedieron a la lectura, las oraciones son muy largas, tienen muchos puntos y comas, como mucha imaginación gramatical tiene Weber. Entonces, a ver si podemos bajar a tierra este texto de Sociología de Estado, ¿no? Bien. También comentar que Weber en particular es un autor que ha relacionado mucho la religión, el estudio de la religión, con el desarrollo de las diferentes economías en el mundo. Entonces también explica algunas razones por la cual, en particular en Occidente, sobre todo en Inglaterra, se desarrolla el capitalismo, en particular porque entiende que la tradición de tipo protestante, ¿sí? Los valores que están
el espíritu, dice él, el espíritu protestantista, dice Weber, son esos valores, esos principios, son lo que ayudan a desarrollar el capitalismo, ¿sí? El sistema capitalista, sobre todo en Inglaterra, ¿no? ¿Qué es el protestantismo, ¿no? El protestantismo es una religión cristiana que se desarrolla con el cisma que generó uno de sus monjes, que fue Calvino, ¿no? En Alemania. Lutero. En Alemania, Calvino fue en Inglaterra. Que se dan dos situaciones, ¿no? Primero, el desencanto con la Iglesia Católica, con la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque después está la Iglesia Ortodoxa, que está en Rusia y en Grecia, y la Iglesia Apostólica Romana. Aparece un cisma, porque sobre todo en Alemania, o en lo que se denominaba el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy se conoce como Alemania, podríamos decir, se desarrolla una revuelta en tanto en la misma iglesia aparecen miradas muy combativas contra el régimen de la iglesia en aquel momento. Tengan en cuenta que la iglesia y los reyes de la Edad Media, el feudalismo y la monarquía de la Edad Media estaban muy vinculados unos con el otro, y algunos sistemas despóticos de aquella época estaban amparados por el discurso de la religión, de la iglesia. El hecho de que, por ejemplo, se pensara que los reyes tuviesen sangre azul, ¿no? Y que el poder de Dios se lo daba directamente, se lo daba al rey, ¿no? Y eso estaba sostenido por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sostenía que el rey era el heredero de Dios en la tierra, era el Dios en la tierra, de alguna manera, era elegido por Dios. Ese genera mucho descontento, porque aparte también esto se da después o simultáneamente con la época del Renacimiento en Italia, en donde aparece un humanismo que contradice un poco, se pone al ser humano en el centro de la tierra y no tanto a Dios y la palabra santa en el centro de la tierra, ¿sí? Sino que rescatan, por eso los artistas del Renacimiento rescatan la creatividad del ser humano, porque habían ocurrido dos cosas en siglos anteriores, habían ocurrido dos cosas muy importantes. Una fue la peste negra, hoy que estamos en pandemia, que murió hasta una parte importante de toda la población de Europa, y segundo, también la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que esto generó mucho descontento y desconfianza hacia los valores de la iglesia, la fe en la iglesia. La gente tenga en cuenta que moría de hambre a los 30 años con una dieta de 1 o 2 panes por día, ¿no? Entonces mucha fe no se podía insuflar en esa gente pensando en un mundo mejor, y particularmente los monjes rebeldes, para decirlo de alguna manera, de esta época, la época del cisma, se rebelaban y proclamaban directamente al Papa como el representante de Satanás en la tierra, ¿no? Decía que se da conjuntamente con otra característica, que es que se inventa la imprenta de Gutenberg, en donde la Biblia se empieza a leer no solamente en latín. Antes la Biblia solamente lo podían leer los que sabían leer latín, que eran por lo general la gente relacionada con el clérigo, y la imprenta de Gutenberg traduce, por ejemplo, en alemán la Biblia, y eso hace que vayan desarrollándose pastores con la Biblia en la mano, ya en un lenguaje que podían leer, el desarrollo de la fe católica en manos de pastores que no tuvieran que ser bendecidos o legitimados por la Iglesia Apostólica Romana, ¿no? Bueno, todo este cisma genera todo un tipo de
de desacuerdo con la Iglesia, que pensaba, la Iglesia apostólica romana, que pensaba que esta vida estaba de paso y la vida, estábamos de paso y lo que teníamos que construir era una vida para el más allá, para lo que nos ocurría después de nuestra vida en la tierra, ¿no? Y bueno, el protestantismo piensa que puede haber un paraíso en la tierra, ese se construye trabajando, se construye con el esfuerzo. Tengan en cuenta que en la Edad Media el trabajo manual estaba mal visto, eran épocas de caballeros, ¿no? Época o de guerra o de ir a la guerra como caballeros, o de ser señores feudales o de ser nobles y no hacer nada directamente. Pero el trabajo manual estaba mal visto. Recupera el protestantismo la idea del trabajo manual, de la disciplina, del Dios en la tierra, de la acumulación, y de algún tipo de ética comercial, en el sentido de que no está prohibido comerciar, no está prohibido prestar dinero a alguna tasa de interés, cosa que tenía prohibido la Iglesia Católica, y tengan en cuenta, por lo menos durante un tiempo que tuvo prohibido, y todas estas cosas, estos valores son de alguna manera los que fomentan, son las bases del capitalismo, comenta Weber. ¿Por qué le hago todo esto? Porque le comento todo esto porque el texto que les toca leer hoy, que les toca leer para hoy, va y viene todo el tiempo con la idea del Estado feudal, de la organización estatal feudal, de la época feudal, con la época moderna, o lo que él denomina también la época del Estado moderno capitalista. ¿Se acuerdan que estaba bien? Una de las formas de expresar al Estado es el Estado capitalista como una especie de adjetivo, ¿no? El capitalista es un adjetivo, no es un Estado cualquiera, es un Estado que, ¿se acuerdan que el Estado como institución derrama determinados valores, ¿no?, en la sociedad? ¿Y derrama qué tipo de valores? Bueno, estos valores que son también provenientes del protestantismo, ¿no? Esta idea del trabajo, del esfuerzo, de la ética en el comercio, de la posibilidad de ahorrar para un futuro mejor, ¿sí? Perdón, ¿eh? En este sentido, entiende al Estado como la posibilidad de determinar algún tipo de, no de poder, en definitiva es poder, porque es una teoría del poder, pero lo describe como dominación. Hay una dominación del Estado hacia los dominados. El Estado de la sociedad civil, podríamos decir, esa sociedad civil está bajo un sistema de dominación estatal. Entonces todo el tiempo va y viene entre cómo era el sistema de dominación, cuáles eran los mecanismos de dominación en la época feudal o precapitalista y en la época del capitalismo con este Estado moderno barra burocrático. De qué manera el Estado moderno barra burocrático desarrolla sus técnicas de dominación sobre el Estado, sobre la sociedad civil, ¿no? Pero tengan en cuenta que la dominación para Weber, esto es muy importante, la dominación para Weber no es una dominación en donde el dominado tiene una actitud solamente pasiva, sino que él habla de la legitimización o legitimidad, o el proceso de legitimar un tipo de dominación. Es decir, la legitimación la da precisamente el que es dominado, es decir, de alguna manera el dominador, entre comillas, ¿sí?, el que ejerce la dominación, lo hace con la anuencia del que es dominado. De alguna manera legitima, ¿no? Legitima esa posibilidad, ¿no? Si hay una sociedad civil que está dispuesta a ser dominada bajo determinadas reglas, ¿sí? Esto también tiene algo parecido a lo que hablábamos de bionaturalismo, ¿no? Una especie de contrato social en donde yo le cedo algo de mis poderes, de mis libertades al Estado para que él pueda regular la vida en sociedad, porque si no nos matamos entre todos, ¿no? Tiene algo de eso, no es, obviamente no es una concepción marxista del Estado, sino que el Estado para Marx es opresivo en tanto y en cuanto es el brazo ejecutor de una clase dominante.
de la sociedad. La sociedad, la sociedad para Marx es una sociedad de clases, y la clase capitalista, la que domina, porque tiene el poder económico, porque tiene las bases materiales para hacerlo, es la que domina también el Estado, y posibilita el poder, posibilita en esta idea dialéctica de clases, posibilita que tenga el mando, para decirlo de alguna manera, la clase capitalista, ¿sí? Tampoco tiene que ver con las ideas economicistas de Keynes, en tanto un Estado interventor para redistribuir ingresos, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Sí tiene tal vez es un Estado democrático pero capitalista el que describe, ¿no? Que aparece como una especie de contradicción en algún punto. ¿De qué manera puede ser democrático si en algún punto el Estado ejerce una dominación? Pero bueno, eso lo vamos a ver porque atraviesa la política también. El Estado está atravesado por la política, que es un tema que toca el texto de hoy, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo la política interviene? ¿Y de qué manera interviene? Bueno, colocando esos funcionarios a través del voto popular, tal vez realizando alguna actividad de tipo demagógica, dice Weber, pero tampoco entiende como algo peyorativo esta idea demagógica, sino como alguien el político, como aquella persona que de alguna manera, a través de recursos orales, de ser interpelado por la sociedad que lo va a votar, puede acceder a la gestión del Estado, y tener la gestión del Estado es tener la gestión del aparato dominador. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ir descubriendo, y sin embargo ya con Abel Medina estuvimos viendo algo de esto. Vamos a avanzar un poco en la Filipina. Bien. Esto ya lo vimos en el Medina, pero lo vamos a repasar. Bueno, los temas que vamos acá en esto, vamos a volver a repasar lo que hablamos recién, que te vamos a mirar hoy. Dice, desde la mirada organizacional es fundamental comprender cómo se estructura la organización estatal y cómo se gestiona mediante un sistema burocrático. Bien, ya tenemos dos conceptos interesantes. Primero, la idea de estructura. Ya sabemos lo que es la estructura, la forma en que se divide y se junta, división y unión de lo que se separó, ¿no? Eso lo habíamos aprendido en las organizaciones cuando vimos el primer capítulo de Elkin. Vamos a ver que el Estado también se fractura, es decir, se divide en determinadas funciones y luego se une, ¿no? En una estructura, ¿no? Se une estructuralmente. Y cómo se gestiona mediante un sistema burocrático. Es decir, evidentemente, ya esto nos está diciendo que la estructura organizacional se gestiona y se administra a través de un sistema burocrático. Lo institucional en la organización estatal, como en toda la organización, es transversal a lo organizacional. Esta idea de que lo vimos un poco con Medina, el hecho de que el Estado como institución y el Estado como organización, lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar un poco en unos minutos. Pero solo en este caso la relación entre lo abstracto y lo concreto convive continuamente con el ser y quehacer de la organización, por ello la complejidad que representa el análisis de la organización estatal. Muy bien. Es decir, la organización e institución conviven en una relación de alguna manera simbiótica, ¿no? Esta idea del Estado como institución, ya lo vamos a ver en unos minutitos, el Estado como institución que derrama determinados valores, y la organización como lo concreto, como aquella cuestión que concretiza lo institucional. Sin embargo, también lo organizacional se puede convertir en institucional y institucional en organizacional. Ya lo vamos a ver. La organización estatal, como toda organización, se establece un objetivo, realiza diversos procesos, está articulada por una estructura y comparte una cultura particular. También hay cultura en el Estado. Esta organización es un sistema abierto que se relaciona con el contexto inmediato y con el contexto inmediato a la vez que lo representa. Bueno, vamos a ver eso. Todo esto es lo que vamos a ver. Acá un poco de Max Weber, filósofo también, en realidad es filósofo, economista, jurista
En realidad era una época en que todavía se podía hacer un montón de cosas, ¿no? Hoy apenas si podemos ser licenciados de alguna carrera, ¿no? Bueno, acá aparecen los tipos de dominación, esto lo vimos, ¿no? El sistema carismático, el tradicional y el legal, el burocrático, ¿no? El carismático, vamos a repasarlo un poco. El sistema de dominación son sistemas de dominación legales, perdón, legitimados, ¿no? Sistemas de dominación legitimados. ¿Qué significa lo que dije recién? Que de alguna manera el que es dominado legitima ese sistema. Bueno, como les expresé, tengo que hacer un parate, si me esperan 5 minutitos para atender a mi hija, no, les pido que no se vayan, por favor. Bueno, ya estoy. Muchas gracias por esperar. Capaz que en un ratito se puede volver a dar esto. Bueno, la tradicional remite como ejemplo a los reyes, ¿no? La carismática también está dada por las cualidades de tipo personales, por eso también de alguna manera lo que el líder carismático calificado es obedecido por la confianza personal que se deposita en él y en su revelación, heroísmo o cualidades de tipo ejemplar. Esto también se observa en la política, ¿no? En la política, como les decía yo, creo que la otra vez les dije, esta idea de que el político moderno también no solo
vende ideas, vende entre comillas, sino que también se vende a sí mismo como un producto marketinero, ¿no? Está de alguna manera tratando de convertirse, generar un carisma con aquella persona que lo va a votar. En este sentido, dice, bueno, hay que tener cuidado porque esta persona, cuidado, ¿no? Bueno, no sé si la palabra es cuidado, porque en realidad Weber está mal interpretado, ¿no? Esta idea de que Weber quiere desarrollar describe el desarrollo de una burocracia estatal, moderna y eficiente, y a veces es interpretado como que el sistema político contradice esta idea de alguna manera, ¿no? En realidad no es así, sino que de alguna manera describe la actividad política, el Estado moderno, perdón, ahora sí, describe la actividad política en el Estado moderno, que es la que va a conducir a través de un régimen político, a través de la votación, a través de la posibilidad de un sistema político, va a posibilitar que a través de un partido, de una agrupación de partido, determinada persona, un grupo de personas, acceda al control del Estado, que es el control de la dominación. Pero esto no lo ve como algo negativo, o algo que hay que tener cuidado, o algo que hay que pensar el mal del demagogo, el político demagogo que asume. No, para nada, es una tarea descriptiva. Creo que en las líneas, si ustedes cuando lo lean, en las líneas cuando habla de la política del funcionario público, funcionario político, creo que intenta más de una vez expresar su intención de describir la situación de la política moderna, ¿no? Y luego tenemos la idea de lo legal racional, o legal simplemente, que es aquello que está escrito y está racionalmente detallado y fundamentado en un sistema de reglas, que cumpliendo ese sistema de reglas se va a llegar a una racionalidad. ¿Qué tipo de racionalidad? No cualquier racionalidad, sino que un tipo de racionalidad instrumental. Aquella racionalidad, creo que lo vimos también, perdóname, es la repetición. Pasa que con Medina no podíamos entender Medina si no repetía un poquito de Weber. Esta idea de que lo racional es aquello que me ayuda a cumplir los objetivos, ¿no? Y las reglas detalladas por el sistema legal son las que me van a llevar a la racionalidad del sistema. Y en definitiva, ¿de qué se trata todo esto? Se trata del desarrollo de una burocracia, del poder de buró, de los escritorios o de las oficinas, ¿sí? Esas oficinas que van a desarrollar el sistema en particular donde se va a ejercer la dominación. La burocracia no es el sistema de dominación en sí mismo, perdón, no es la dominación la burocracia, pero sí es el sistema por el cual se lleva adelante, ese sistema de reglas y jerarquías por el cual se lleva adelante un tipo de dominación legal y racional. Racional en tanto se cumple con esos objetivos. Dice Weber, dice, bueno, hay acá es cuando discute con el adulto Marx, ¿no? Weber discute con el adulto Marx, que Marx le expresa que en realidad en esta lucha de clases el capitalismo va a ser de alguna manera derrotado o vencido por el proletariado en este tipo de relación, esta lucha de clases dialéctica, ¿no? Así como la burguesía realiza la revolución contra la monarquía en esta lucha de clases dialéctica, ¿no? Para que exista burguesía para que exista una monarquía tiene que haber una burguesía, y para que exista un capitalismo tiene que haber un proletariado dialéctica, como ya vimos. Sabemos lo que es la dialéctica ya, entonces podemos entender este materialismo dialéctico de Marx, se lo podemos entender. Aunque no lo entendamos perfectamente, podemos captar a dónde va la cosa, qué es lo que le quiero expresar con esto, ¿no?
Dice, bueno, Marx dice, bueno, el proletariado va a vencer una revolución del capitalismo porque es el germen de su propia destrucción, el obrero, ¿no? No puede haber capital sin obrero. Entonces, ahí mismo, en esa pauperización del trabajador, en esa explotación ejercida del capitalismo por el trabajador, el proletariado va a derrotar ese capitalismo. Y dice, bueno, Weber le dice, no, en realidad esto no va a ser así, porque en realidad el sistema capitalista es un sistema más racional. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque también desde el punto de vista racional que cumple con sus objetivos. Tengamos en cuenta que al 2020 le podemos decir a nuestro amigo Weber que tuvo razón, ¿no? En algún sentido. Tiene la posibilidad de transformar procesos de manera más racional, decía el capitalismo. Tengan en cuenta que, nuevamente, Weber está hablando de un sistema burocrático capitalista, ¿sí? De un sistema capitalista que derrama determinadas instituciones que fomentan el desarrollo de determinadas actividades comerciales dentro del capitalismo, ¿sí? Y esto, yo no sé si es tan descriptivo, es descriptivo siempre, es descriptivo Weber. Sin embargo, creo que acá es como que este tránsito inevitable hacia la forma real nacional de autoridad, utilizando una estructura burocrática, es inevitable y lo encuentra como, de alguna manera, es complejo entender a Weber, ojo, parece difícil, parece muy fácil, pero es complejo, porque a la vez que es inevitable este sistema, porque es un sistema superior en cuanto a razonabilidad, es inevitable que algo racional desde este punto de vista que cumple con sus objetivos perdure más que otra cosa que no es racional. Sin embargo, por otra parte, Weber expresa que el desarrollo de estas técnicas... ¿Tenés frío, mi amor? Ah, bebé. Ponete al lado de la estufita, bebé. ¿Estás bien? Vení. Vení, corazón. ¿Querés que te tape? ¿Eh? Bueno. Decía entonces, es inevitable que lo racional perdure sobre aquellas cosas que son menos racionales, pero a la vez también entiende que hay un desencanto de la vida moderna justamente por esta racionalidad que se vive, dice Weber. No está en el texto, se los comento simplemente. Dice que este sistema racional, burocrático, que se derrama no solamente en el Estado, sino que el sistema burocrático también se desarrolla en las empresas privadas, donde necesitan cumplir objetivos particulares y desarrollan este sistema burocrático también. El hombre está en una especie de jaula de hierro, ¿no? Donde la racionalidad todo lo habita y donde el sistema burocrático también impacta sobre el dominio, porque es un sistema de dominación. No es la dominación, sino que es un sistema de dominación. Este sistema de dominación se ejerce para algo o para alguien. En la empresa privada, para el capitalista; en el Estado, para el mismo Estado. Entonces, a la vez que expresa que esto es muy importante, el Estado racional es inevitable que llegue, dice, y es inevitable que perdure, pero a la vez también genera un desencanto de la vida moderna. Hay que tener cuidado con eso. Seguimos. El rol instrumental, acá lo que les decía yo recién, el rol instrumental es lo que se desarrolla el Estado mediante sus organizaciones que corporizan la parte institucional. Esto es importante, opera en un contexto inmediato. No puede haber instrumentos si no hay una organización. Si el Estado, además de ser una institución, en el sentido que derrama valores, también es una organización, porque la organización en realidad, con el sistema burocrático, el Estado como organización, ¿se acuerdan lo que Medina decía? El poder infraestructural,
la infraestructura, es todo ese mecanismo de organizaciones interactuando, es el que en definitiva corporiza, materializa las instituciones. No me quiero tapar. ¿No te querés tapar, mi amor? ¿Qué querés hacer? Vení que te muestro acá lo que tengo en la computadora. Mirá que tengo, acá hay unos dibujitos, mirá. Mira, te voy a mostrar. Acá. Mira, ¿ves acá? Acá hay un montón de gente que nos está escuchando. Saludala. Hasta acá está Brenda. Saludala. Hola, Brenda. Decile. Hola, Melinda. Está Silvia. Hola, Silvia. Está Santa Cruz. Hola, Silvia. Alo, Jonathan, Samudio, ¿sí? Griselda. Todos te están escuchando. Mandale un saludo fuerte. Hola. Decirle, bienvenidos a mi canal, los amo. Bienvenidos a mi canal, los amo. ¿Te quedas acá? Pero callada, Está bien. está calladita. Sí, entonces tengan en cuenta esta cuestión que es importante, ¿no? No puede ser instrumental. ¿Cuál es el rol instrumental? ¿Cómo desarrolla esta racionalidad instrumental? A través de las organizaciones. De esta manera, ¿no? Hay un contexto mediato general que está constituido por este sistema de valores, que son las instituciones, que se materializan, se corporizan a través de un sistema organizacional hacia la sociedad. Este es el sistema de dominación. Y en particular, aquí es donde se desarrolla la burocracia, en el Estado como organización. ¿Se entiende? Si me dicen un sí, que estamos bien hasta ahora, más que nada por el tema. Acá te están saludando, mirá. Te están saludando todos los chicos. Más que nada por el tema de las interrupciones, cosa que les pido disculpas, sabrán entender. Si vamos bien hasta ahora, no es fácil. Y tampoco me gusta darlo como. Papi. Sí, mi amor. Mira, estoy medio. Oh. A veces se suele dar a Weber como, bueno, el inventor para una carrera de licenciado en administración, por ejemplo, se suele dar a Weber como si fuese, 3 o 4 conceptos para los administradores. Ahí, ¿ves? Ay, mirá, pobrecito. Mira, estoy con el lápiz. Oh. ¿Viste ya la camita, upa? Sí. Ahí vengo, chicos, no se vayan, O sea que la organización es una forma de burocracia también. Ahora lo vamos a ver. Por las separaciones de tareas y rangos. Vamos bien, Griselda. Mazo. Es un trabalenguas, dice Gerald. Vamos otra vez entonces. Vamos a esta parte otra vez, Estado, organización y Estado. Suena como trabalengua. Le decía que no me gusta dar a beber, sobre todo en las carreras de administración, se suele dar a beber con 2 o 3 conceptos básicos, como si los que fuésemos licenciados en administración no tuviésemos la capacidad de entenderlo. Y una persona del primer año, ¿por qué una persona del primer año en sociología, en economía o en otras carreras entiende perfectamente Weber, y en administración parece como que tenemos que leer a Weber, parece que somos inferiores? No, nada que ver, son los mismos, ustedes tienen la misma formación que un chico que entró a una carrera social, ¿no? El tema es el siguiente: el Estado desarrolla determinados valores, ya lo sabemos, lo institucional, el Estado como sistema institucional, que son las instituciones.
valores que reglas de juego, ya lo sabemos, ¿no? Pero el Estado con eso solo con eso solo no va a ningún lado. ¿De qué manera esto transita de acá, de lo institucional? Estas instituciones saltan y se expresan en la sociedad, o mejor dicho, de qué manera la sociedad, a través de cuál es el sistema de dominación que hace que estas instituciones, valores y todo lo demás sean adoptadas por la sociedad. Tiene que ser un tipo de sistema de legitimización, un sistema de dominación legítimo. ¿Cuál es el sistema de dominación legítimo? El legal, racional, burocrático. Y acá le respondo a Diego. No, Diego, la organización no es un sistema burocrático. La burocracia como sistema está dentro de la gestión de las organizaciones del Estado. ¿Ahí se entiende? A ver, vamos a esperar un segundito. Y a través de ese sistema burocrático que es racional y legal, que se corporiza dentro de las organizaciones. ¿Qué significa que se corporiza? Las organizaciones estatales son las que tienen jerarquía, las que tienen reglas, las que tienen funcionarios. ¿Se entiende? Diego vuelve a decir por la reparación, perdón, Diego, está bien, por la repartición de tareas y rangos. Exacto, la repartición de tareas y rangos, llamémoslo así, que es en definitiva una de las tareas que tiene la burocracia, se puede hacer en tanto en cuanto el Estado tenga un sistema de organización, una infraestructura. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí va mejor? Creo que habían planteado algunas consultas. Silvia. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, ya tenemos este sistema de dominación, el burocrático, el legal, racional, ya sabemos que está acá. ¿Cómo se construye este sistema de institucional? Marx te diría que este sistema institucional, las instituciones y las reglas, dice, las coloca la clase dominante. ¿Se entiende? En cambio, Weber te va a decir, bueno, no, en realidad la misma racionalidad, el mismo proceso inevitable de una racionalización burocrática es la que va a llevar a desarrollar determinados sistemas institucionales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la propiedad privada, que lo vamos a un valor fundamental del sistema capitalista. La propiedad privada. Cada uno, yo tengo una tierra de alambro y ese es mi espacio y eso es mío, eso es mi propiedad. Eso vamos a definir la propiedad privada de esa manera. Tengo mi auto y ese auto es mío y no me lo sacan. Marx va a decir que el sistema de propiedad privada está desarrollado, implementado, el sistema no, la institución, el valor, es decir, que le demos mayor importancia a cualquier cosa, le demos más importancia a la propiedad privada que a muchas cosas, inclusive a la vida, le damos más importancia a la propiedad privada que a la vida muchas veces. Tiene que ver, va a decir Marx, porque hay una clase dominante que es la dueña de los medios de producción y la dueña del 90% de las cosas que existen. Entonces, con su poder va a determinar que ese valor en el Estado sea representado. ¿A través de qué? A través de leyes, una ley, una jurisprudencia que diga la propiedad privada no se toca y el que roba va preso. ¿Sí? En cambio, Weber te va a decir, no. Esto es un sistema, es el mismo sistema racional, la misma racionalidad instrumental que te va a llevar al hecho de que la propiedad privada tenga que ser una institución o un valor sagrado, porque la propiedad privada para Weber, para el sistema capitalista, que además es el sistema que tiene mayor eficiencia, es la propiedad privada es la que de alguna manera puede garantizar en una sociedad que haya un cumplimiento más racional de los objetivos, que las empresas puedan ser más eficientes. ¿Se entiende?
va por un lado de racionalidad instrumental, el motivo por el cual se pueden desarrollar determinados valores institucionales como la propiedad privada, que después se corporizan también, se materializan en una ley y se corporizan en, por ejemplo, las instituciones o las organizaciones de la jurisprudencia que salen y dicen, bueno, usted va preso, usted tiene una multa, usted dejó el auto en un lugar que no correspondía, ¿se entiende? Dice, bueno, el mismo proceso racional, social, va a llevar al hecho de que, por ejemplo, es un ejemplo nada más, la propiedad privada se instala. En cambio, Marx dice, no, esto es producto de una política de intereses, ¿sí? Quisiera que también me refresquen si esto va bien, va mejorando un poco. No es fácil, Weber, vamos a decir, no es fácil y me gusta darlo como es. Aparte, el texto que estamos leyendo es complejo y tenemos que estar a la altura de esto que estamos, del texto que estamos desarrollando. Bueno, supongamos que sí, que va todo bien porque nadie me contesta, a esta altura ya habrán escuchado. Bien, continuamos, sigamos con la... Bueno, acá dice, el objetivo general de las organizaciones estatales. Hay un propósito general, bien común, bienestar de la comunidad, garantías de derechos y obligaciones. La organización no es un fin en sí misma, sino que es un instrumento para el logro de fines mediante la realización de actividades específicas de forma rutinaria, eficiente, exacta y predecible, ¿sí? Nuevamente, ¿no? Aparece el tema de la racional como un instrumento, ¿no? Como un instrumento para cumplir los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Los del bien común, los del Estado, ¿no? En el capitalismo, en la empresa capitalista, serán los de aumentar la ganancia, ¿sí? Entonces, Weber, en el texto ustedes van a ver cómo va y viene con lo que ocurría en la época feudal o precapitalista. Se va complejizando, pero vamos bien. En la época precapitalista, habla del príncipe. Te queda hermoso, mi amor, vení. Habla del príncipe, el príncipe como representante del Estado, ¿no? ¿Qué es el príncipe? El príncipe, mi amor. Va a querer que le cuente un cuento de princesa. Después te cuento un cuento de princesa. Pero por favor. Por favor. Papá, ¿Crees que te lleve a la cama? papá, Sí, mamá. ¿por qué no me contas un cuento de Pepa? Ahora te cuento un cuento de Pepa. Un ratito te cuento un cuento de Pepa. ¿Te pongo un cuentito en la tele? ¿Un cuentito de la tele? Ahora vengo, te voy a poner un cuento a la nena y vengo, chicas. No se vayan, ¿eh?
Bueno, acá estoy, ¿eh? Gracias por la buena onda, chicos. Justo estaba acá con hablando del príncipe y quería un cuento de princesa mía. Les juro que no, yo no fui el que le inculqué cuentos de princesas, no me gustan los cuentos de princesas, pero bueno, tiene tías, tiene abuela y tiene madrina que le traen cuentitos. ¿Qué pasó? Pero no se le está el control. ¿Dónde está el control? Acá está. Bueno, estábamos en que esto de lo que les voy a comentar es para que cuando vayan a leer el texto, que no es fácil, estén un poquito más preparados. Decía, va y viene, ¿no? Va y viene al estado precapitalista hacia el estado capitalista. En el estado precapitalista habla del príncipe, el príncipe como representante del Estado. Y su forma de administrar estaba no era lo suficientemente racional como lo es a través de la burocracia o de la organización burocrática, ¿sí? Donde existen empleados de carrera, ¿no? Esto es muy importante porque el príncipe, dice Weber, y esto es así, obviamente, no solamente porque tenía asesores, ¿no? Asesores que a veces parecían como especie de brujos, o que podían adivinar el futuro. Entonces muchas veces las decisiones del príncipe como Estado estaban fundamentadas en cuestiones que no eran racionales, ¿sí? De alguna manera ese poder político era soberano, era omnipresente. En el Estado moderno no. El político que llega y maneja el Estado se va a encontrar con un sistema de organización, una infraestructura. Una infraestructura, sí, fui a hacer pis, mi hija. Espera, Sí. Bueno, nuevamente vamos a ver. El príncipe, como poder representante del Estado, con poder absoluto, ejercía un poder despótico, un poder omnipresente. El Estado moderno también lo hace, pero a través de un sistema organizacional y una burocracia profesional. Ya lo vamos a ver ahora. Acá está, ¿no? La estructura burocrática. La estructura burocrática es la que garantiza, de alguna manera, según Weber, el desarrollo de esta racionalidad. ¿Sí? Digamos como que la persona que llega aquí arriba a través del voto popular, el demagogo, que no lo dice peyorativamente, o el líder carismático que llega aquí arriba, se la va a tener que ver con todo el sistema burocrático, ¿no? Esto, hoy en día, lo que estoy diciendo, Weber lo veía como algo extraordinario, porque esta era la parte. Lo veía como algo extraordinario en tanto y en cuanto, nuevamente, ya estoy cometiendo el error de ponerle adjetivación a algo que Weber no adjetiva, ¿no? Lo ve como algo racional. Hasta ahí estamos bien. Hoy en día lo vemos como una especie de irracionalidad todo esto, ¿no? De alguna manera, todo este papelerío, todo este sistema de reglas que llegan al ciudadano que está aquí abajo, ¿no? Esto también, esta jaula de hierro en la que vive no solamente sino en la que viven las personas que están dominadas por el sistema burocrático, y el burócrata también. ¿Saben cómo se rompe? Dice Weber. Es una jaula de hierro que para nada es el desencanto de la vida moderna. Dice Weber, se rompe con política, con poder político. Dice, el político es el capaz de atravesar toda esta estructura, y eso lo vemos presente a veces cuando en determinadas no solamente el político con poder, sino cuando a veces recuerdan lo que vimos como el Estado como caja negra que comentaba Medina, el hecho de que existen presiones que pueden hacer cambiar el rumbo de presiones de parte de la sociedad civil,
que pueden hacer cambiar el rumbo del Estado. Se parte esa burocracia que decía, bueno, lo imposible, aquellas cosas que eran imposibles desde el punto de vista funcional, instrumental, porque la burocracia no lo permitía, la política lo transforma, ¿no? La política lo atraviesa y hace que eso se cambie, ¿no? Eso lo podemos ver en tanto un político puede llevar adelante mucho poder y convertirse a veces en un poder central, pero también lo vemos en las protestas. La protesta es una acción política, ¿no? Cuando determinado grupo social por determinadas cuestiones sale a protestar y el Estado cambia el Estado posibilita que es luego de esas protestas el Estado pueda instrumentar la posibilidad de que las demandas de estos ciudadanos que se quejan se solucionen. Por ejemplo, estoy pensando hablando de cuentos de hadas, cuentos de princesa, en el colectivo feminista, en donde la presión de política, porque están haciendo política, la presión va a llevar en algún punto a que el Estado instrumentar significa cambiar el sistema burocrático, es decir, por ejemplo, la ley de género, que cambia el sistema burocrático, la posibilidad de que la gente vaya y diga, bueno, yo no quiero tener este documento, quiero tener otro. Antes burocráticamente era imposible, la burocracia, el sistema estatal no me lo permitía hacer, llámese por la justicia, no existían los instrumentos. Una vez que el Estado desarrolla la ley, tiene que cambiar, las organizaciones tienen que estar abiertas, tienen que tener la apertura suficiente para poder posibilitar que el ciudadano cambie su género, de la manera que se percibe, ¿no? En el caso del colectivo feminista puede ser el aborto, puede ser otro tema en el cual el Estado, que era imposible, estoy pensando en la ley de divorcio también, ¿no? Era imposible, no se podía hacer, la política parte de esa lógica y rompe de un día para el otro, de buenas a primeras, con todo aquel estamento burocrático que no permitía. ¿Necesitamos bien hasta acá? Necesito siempre hacer estas aclaraciones porque siento que no es un tema para nada fácil, ¿no? Bueno, entonces acá es lo que yo les quería comentar, ¿no? Aparece un cuerpo, un elenco estable de burócratas y de funcionarios y de una tecnoburocracia también, ¿no? Yo trabajé una década en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y realmente esto se palpaba era muy impresionante cómo se palpaba toda esta cuestión, ¿no? Porque había toda una cultura de trabajo en el INTI llevada adelante por ingenieros, conformado básicamente por ingenieros en el instituto, o por lo menos los trabajadores más representativos en el instituto son ingenieros, y decía, se podía observar de qué manera también el burócrata, no es peyorativo, ¿no? El burócrata como el funcionario del instituto, también de alguna manera tenía un poder sobre el ciudadano. Recuerdo cuando venían las empresas a realizar diferentes actividades para calibrar alguna máquina o desarrollar un sistema de calidad en la organización. Todos aquellos elementos que estaban a disposición de la industria, que estaban como ley a disposición de la industria, tenían que pasar por el funcionario, por el ingeniero que decía, bueno, en tanto y en cuanto la organización pueda hacer esto o lo otro, yo desarrollaré estas pautas, ¿no? Podré desarrollar o no estas pautas. Es decir, que el sistema burocrático, más allá de la voluntad, por ejemplo, de un poder legislativo que puede sacar una ley, el sistema burocrático con sus empleados, con sus burócratas, con sus funcionarios, con su tecnoestructura, con sus posibilidades de infraestructura que tiene también, de alguna manera filtra esa posibilidad de que esa ley se convierta en realidad. De hecho, nuevamente volvemos a este esquema, ¿no? Podemos pensar en una ley como un sistema institucional que ahora ya cambia. Recién decíamos que a través de la burocracia las organizaciones
desarrollaban esa dominación en la sociedad. Bien, ahora decimos otra cosa relacionada con esto. Significa que lo que dijimos recién no está mal, sino que esto es complementario también. Podemos pensar también que estas instituciones, por ejemplo una ley, tienen que pasar por el filtro de alguna manera de las organizaciones. Esto no es un pasaje, no es una especie de pasaje automático, ¿no? También, ¿se acuerdan cuando vimos con Schwarzen el atravesamiento institucional? Acá también hay atravesamiento, pero también las organizaciones tienen transversalidad para relacionar temas, ¿no? Estas son organizaciones que atraviesan, tienen su propia lógica, en la cual el Estado, de alguna manera, la infraestructura estatal, el funcionario se independiza del poder político, ¿sí? Se independiza con esta estructura, cada puesto tiene un pedacito de poder en la organización, ¿no? Esto es lo que lleva después a las disfunciones, por estas razones a veces la palabra burocracia es mala palabra, ¿no? Lo vamos a ver en el capítulo 3 cuando veamos escuelas, y no quiero detenerme demasiado en las características de la burocracia, sino entenderlo como sistema ahora, ¿no? Como un sistema que al depender de funcionarios, ¿no? Funcionarios porque cumplen determinada función, de funcionarios, burócratas, que tengan un saber técnico específico sobre la realización de determinados temas. Este sistema burocrático también, como diría Blavo, otro autor, un autor importante, también de alguna manera rivaliza con el poder de la democracia, lo que yo le decía recién, ¿no? ¿Hasta qué punto, existiendo un sistema burocrático fuerte, hasta qué punto desarrollamos una democracia plena, en tanto y en cuanto las leyes que redactamos tienen que ser filtradas por determinados burócratas, funcionarios y tecnoestructuras, y una tecnoburocracia, ¿no? Esto se ha desarrollado muy bien en Europa del Este, en Rusia, sobre todo en la URSS, y los países socialistas, ¿no? En donde ya burocracia, poder y Estado eran lo mismo, básicamente, ¿no? El Estado, bueno, ahí no existía propiedad privada, no existe propiedad privada, se desaparece el Estado capitalista y aparece una nueva clase que es el Estado, aquellos que tienen poder. Ya de alguna manera los que acceden al poder tienen el poder casi completo, ¿no? Porque tienen la legitimidad que se le da la fuerza, por lo general a veces, o puede ser un líder popular también, ¿por qué no? Tienen la legitimidad que le da la fuerza, y además tienen lo que habíamos visto con Medina, que era el legítimo uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza. El único que puede ejercer la fuerza física en una sociedad es el Estado, que tiene la legitimidad de hacerlo, ¿no? Entonces, a ver si hay alguna pregunta acá. Vamos bien. Bueno, sí, profe. No sé si es anterior o es ahora. Sí. Entonces, esto hay que tener en cuenta. También, de alguna manera, este poder de la burocracia rivaliza con el sistema democrático. ¿Hasta qué punto nuestras libertades individuales, podría preguntarse uno, están desarrolladas plenamente cuando existe un sistema de democracia muy fuerte? Esas son las críticas que se le hacen a los estados, no solamente a la sociedad, seguramente a los países socialistas, eso ni que hablar, y a veces se le hacen a las sociedades que tienen estados que intervienen mucho en la economía, ¿no? Ahí aparecen dos teorías, ¿no? Por un lado, todo el sistema institucionalista que ya vimos. Recuerden que el Estado también es una institución en algún punto. Entonces, aquellos estados que para repartir el dinero, hacer una redistribución del ingreso, intervienen en la economía a través de leyes y decisiones que lleva adelante el sistema burocrático o el sistema organizacional. Y eso a los institucionalistas les molesta, porque dicen, bueno, se están violando instituciones importantes como la libertad individual, algunos derechos civiles. Bueno, habrá que ver hasta qué punto esos reclamos son legítimos, hasta qué punto son expresiones de tipo políticas, ¿no?
con lo cual es tarea para el desarrollo de una campaña electoral, si se quiere. A veces sí, a veces no, ¿no? Hay veces que se piensa, creo que, por ejemplo, ayer, ayer creo que la oposición en el Congreso salió a dar una conferencia de prensa en donde entendía que este contexto de pandemia, en donde el Estado saca unos decretos, podemos llamar instituciones, ¿no? Unas reglas, que, por ejemplo, la infraestructura policial que tiene, que nos para en la calle, que nos pregunta por qué razón salimos, nos piden, o sea, hoy en día, por merced de la pandemia, accedemos a la posibilidad de vernos restringidos en nuestras libertades individuales de salir a la calle, ¿no? Es la queja de hoy en día. Dice, bueno, acá hay un sistema de valores que se está vulnerando, el sistema de las libertades individuales, y el Estado, o el gobierno en este caso, que maneja el Estado, recuerda, es el político que maneja el Estado, no es el dueño, lo vimos con Pereira, ¿no? La propiedad del Estado está separada de la propiedad de los que la administran. Dice, bueno, esto es por un contexto de pandemia y también tiene que ver con el desarrollo del bien común, el propósito del bien común. Recuerdan, ¿no?, que también lo habíamos visto con Medina, esta tensión que existía entre, por un lado, el desarrollo del bien común y el otro, el poder legítimo de la fuerza. De hecho, el Estado hoy en día, para garantizarnos la vida, por decirlo de alguna manera, está utilizando a través de la infraestructura policial, ¿sí?, el poder que tiene, el monopolio de la fuerza, para restringirnos algunas libertades, ¿no? Uno puede decir que es justificado, que es un caso excepcional, comparto esa realidad, pero hay gente que desde el punto de vista institucional lo ven como un gran problema, como por ejemplo la oposición. Ayer salió a decir que se estaban restringiendo las libertades individuales, precisamente. Bueno, habrá que ver, quedará en cada uno si esto es un ardid político nada más para desgastar al gobierno o realmente tiene fundamentaciones. Yo creo que puede ser un poco de las dos cosas. No está mal que exista algunos reparos, por lo menos, algunas cuestiones de libertad individuales, y también creo que hay política, obviamente, desde ya, ¿no? Pero bueno, también es el sistema político que nos lleva, el sistema político que no hay que desdeñarlo, es lo que tenemos. Recuerden que la base de la democracia es la política, ¿no?, y los partidos políticos. Muy bien. Entonces, acá nuevamente, acá aparece esto, lo que nos está, la posición. Acá lo que está hablando de la corporación burocrática. ¿Qué características tiene la corporación burocrática? Ya expresamos que son funcionarios que tienen un conocimiento de lo que deben realizar, ejercen algo de poder, filtran el poder del poder ejecutivo, si se quiere, ¿no? También habíamos dicho, en contraposición a lo que ocurría en la época feudal, es un sistema conforman el funcionario o la posición, conforma, cuando hablo de posición el funcionario es lo mismo, las personas que están en el sistema conforman una especie de sistema más racional que el que existía en la época en la Edad Media, pero además goza de un sistema de estima social en comparación con los gobernados. Su posición social está garantizada por normas. Hoy en día no sé si gozan tanto de la aceptación popular. Es nombrado por una autoridad superior, un funcionario elegido por los por los gobernados. No es autoridad puramente burocrática. Esto tiene que ver con... No es puramente burocrática, significa que cuando están elegidos, las burocracias están conformadas por los puestos en el Estado. Los puestos burocráticos están conformados por por trabajadores de carrera, de trayectoria, que se supone que tienen que tener alguna cualidad para estar allí, y por otro lado cargos políticos, por ejemplo, en los ministerios, que son cargos, es parte del Estado, los elige el presidente, el Poder Ejecutivo. Entonces, con el voto cambian, ¿no? Eso no está mal que cambien con el voto. Tienen la posición vitalicia del trabajador del Estado, recibe una compensación pecuniaria regular en un sueldo establecido por norma, pensión y seguridad, sueldo según la función, estatus, carrera dentro del orden jurídico, pero en jerárquico, regulación mecánica de condiciones de promoción.
hay en el texto, cuando lo vayan a leer, o los que lo oyeron se habrán dado cuenta, de que hay toda una justificación del hecho de por qué razón el político moderno tiene que cobrar una remuneración, y eso no lo ve mal. Habla de el que vive para la política también vive de la política. Si vive para también es lo mismo, dice. Vivir para o vivir de es lo mismo, sino de qué otra cosa va a vivir, dice Weber, si no es de la actividad política a la cual se entrega de alguna manera. Esto tiene en cuenta aquellos funcionarios que tienen algún acceso al Estado de manera política, por la llegada política, ¿no? Categoría de funcionarios públicos: funcionarios profesionales, parte técnica con una relación más independiente, consejeros, asesor, funcionarios políticos, parte que participa en la toma de decisiones. Con lo que le decía recién, ¿no? Hay técnicos en el sistema burocrático que particularmente están allí por su saber técnico, ¿no? Y otros que están por cuestiones de tipo políticas. Esa no está mal, eso es parte del sistema burocrático también, ¿no? Bueno, esto es interesante también porque Max Weber observó el paralelismo entre la mecanización de la industria y la proliferación de las formas burocráticas. La burocracia rutiniza, genera rutinas en los procesos de administración exactamente como la mecanización rutinaria. La mecanización rutiniza la producción. Esto tiene que ver con la producción fordista, todavía no lo vimos. El tipo de producción capitalista fordista es repetitiva, ¿no? Un obrero en una empresa todo el tiempo hace lo mismo, ¿no? También el funcionario en el Estado divide el trabajo y hace actividades rutinarias. ¿Por qué lo hace? Porque hacer actividades rutinarias hace que vaya teniendo mayor habilidad sobre lo que hace. Eso también genera problemas luego de distorsiones en la burocracia, que lo vamos a ver en el capítulo 3, en la unidad 3 de la materia. Bueno, los recursos, la estructura burocrática determina los recursos y la autoridad que se pueden legítimamente utilizar, determinado como, cuándo, dónde y por qué y por quién. Un poco lo que venimos hablando: la cosa pública, recursos financieros y patrimonio público. Esto es importante, lo vimos con Medina también. Hay algo que es público, que no es de todos y no es propiedad del que administra el Estado. Patrimonio del Estado es distinto a las arcas de los funcionarios. Las órdenes y las normas son respetadas porque emanan de funcionarios revestidos de una autoridad que, a su vez, proviene de un orden racional, legal, impersonal. También esto es importante: la decisión con recursos que no son propios. Bien, esto es un poco lo que venimos hablando, creo yo. Hay una cultura organizacional. Esto tiene que ver con lo corporativo. Dice: la cultura de una organización estatal está influenciada por determinantes externos que generan presión en la actividad diaria en la organización. Estas presiones provienen de variables políticas, económicas y sociales. Bueno, este es el contexto, como vimos acá, ¿no? Está dentro de un contexto inmediato, ¿no? Ese contexto inmediato influye sobre la generación de instituciones. La dinámica organizacional también toma ciertas características dadas por otros elementos que la componen. Por ejemplo, el hecho de contar con una estructura técnica, procedimental y racional hace que la participación de los integrantes sea acotada a tu función, por ejemplo. Es decir, cada funcionario tiene una función específica, algo específico para hacer. Es la división típica del trabajo, porque es parte de la administración clásica. Se denomina administración clásica, que es más eficiente cuando las tareas se dividen, el trabajo se va dividiendo, ¿no? Bueno, muy bien. Los resultados de este proceso son difíciles de analizar, ya que para evaluarlo deberíamos determinar ciertos criterios que no siempre son
cuantificables y que son multidimensionales. Por otro lado, quizás el resultado de este tipo de organización es mejor poder analizar su rendimiento, por ejemplo, con el impacto de la sujeción, impacto del desarrollo de otras tareas, impacto en el nivel de los accesos a diversos grupos. Bueno, son tareas complejas, difíciles de evaluar. Bueno, bien, esto es importante, ¿no? Esto es parte también del sistema burocrático. La planificación, la organización, la dirección y el control son también son también las formas, las metodologías clásicas de administración. Recuerden que uno cuando entra en una empresa siempre va a haber alguien que planifique, alguien que organice, que dirija, que otras personas que lleven el control de lo que está ocurriendo, porque las organizaciones no estatales también tienen burocracias, ¿no? Y tienen sistemas administrativos que están pensados de esta manera. Esta mirada es muy estructural o estructurada, ¿no? Es decir, hay una planificación, una organización, una dirección, un control de las políticas, cosas que toda organización, los estatales seguro, organización privada también va a tener, pero además también existen otras cosas, ¿no? Innovación, creatividad y ese tipo de cosas que no están dentro del sistema burocrático. El sistema burocrático garantiza esta estructura, es muy estructurado el sistema burocrático, ¿sí? El rol de custodio institucional, el Estado custodia de las instituciones, como hemos expresado recién. Bueno, y acá tenemos unas ventajas de la burocracia y desventajas, ¿no? Que les pido que las lean. Esto es muy sencillo de entender, como sistema abierto, como sistema... Siempre cuando uno habla de la organización estatal como un sistema en el contexto inmediato siempre lo va a pensar como organizaciones, ¿no? Y en el contexto inmediato más bien funciona el Estado como institución. Bueno, acá tipo de organizaciones. Fíjense que en la película que yo elegí darse cuenta, para que ustedes hagan el segundo portafolio, tengan en cuenta el Estado, perdón, la organización estatal del hospital, como los que ya vieron o vieron algún pedazo de la película, cómo traten de ir pensando en la película también cómo se van desarrollando estas definiciones que acabamos de instalar, ¿no? Hay normalizaciones, el hecho de el paciente que llega casi que no le pueden salvar la vida, no salvar la vida, ¿qué es más importante? Salvar la vida, los recursos del Estado, achicar el gasto público, bueno, ¿dónde está? ¿Hasta dónde? Y esto tiene también implicancias en lo que tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo evaluamos a una organización estatal? ¿Cómo evaluamos a un hospital como el de la película, a una universidad? ¿Sí? ¿Cómo podemos evaluarle? Cantidad de alumnos egresados sobre los recursos utilizados. Y bueno, habría que ver cantidad de gente que termina la carrera. Bueno, no es sencillo la evaluación en este tipo de organizaciones. No sé si tengo alguna pregunta por aquí. Bueno, si no hay preguntas, les voy a colocar un mensajito. Me gustaría aprovechar a las 12 personas, solamente hay 12 personas, pero después lo van a ver otros, que empiecen a preguntar por el foro sobre temas del segundo portafolio, ¿no? A ver cómo están con eso. Bueno, no habiendo preguntas, hasta aquí ha llegado la clase. Les mando un beso y les pido disculpas por las interrupciones.